Tiene su Biblia allí, Mateo 5, capítulo 43. Seguimos estudiando el Sermón del Monte en el orden textual que tiene la palabra allí en el libro de Mateo. Y leo para ustedes este versículo y dice así este versículo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amén. En esta noche vamos a, a enfocarnos textualmente en este versículo. Este versículo es muy corto, pero tiene un trasfondo bien espiritual. Esto es algo que, a pesar de que Cristo lo predicó hace 2000 años, estamos frente a ese mismo contexto. A medida que avancemos en él, usted lo va a comenzar a identificar. Y quiero que usted esté atento a esto, porque queremos que esa palabra nos corrija en esta noche. Porque yo quiero, es mi deseo, es mi anhelo que usted y yo todos juntos, los que hemos buscado al Señor, esperemos el regreso de Cristo, pero que amemos a Cristo como Él nos lo demanda, porque Él dice que es una iglesia con vestiduras blancas, con vestiduras sin mancha, sin arruga, o sea, sin pecado, amándolo como Él, o cumpliendo la palabra en obediencia como Él la instituyó. Les recuerdo que el Sermón del Monte lo predicó Cristo. Eso que acabé de leer allí en Mateo 5:43 lo predicó Cristo. No queda duda de que haya un margen de error, no, lo predicó Cristo. Ese hombre santo y puro que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. De ese Cristo hoy es el que les voy a predicar. Les voy a contextualizar lo que Cristo quiso decir en aquel tiempo. Entonces, aquí la palabra nos empieza diciendo que Cristo les dice: oíste que fue dicho. Recordemos que cada vez que la palabra dice oíste que fue dicho, Él les está citando el Antiguo Testamento, el Pentateuco, allí donde está la ley divina. Pero aquí hay un aspecto bien importante que vamos a revisar con minucia. Quiero que no, por favor, no se vaya a desenfocar, porque esto nos va a hablar de un evento actual. Esto no ha muerto. Lo que la palabra aquí nos va a explicar en esta noche, esto no ha fenecido. O sea, 2000 años después, esto sigue vigente, como si Cristo no hubiese predicado. El profeta Oseas dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento, ¿cierto? Creo que ustedes han oído ese versículo. Y alguien dirá: bueno, ¿voy a morir? No. Muchas batallas espirituales se mueren porque no tenemos el conocimiento, porque no estudiamos la palabra. Entonces, vamos a meternos acá. Primero vamos a hablar de qué significaba amar a tu prójimo según la ley judía. O sea, cuando es instituido amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo para los judíos? O sea, ¿qué es el prójimo para el Antiguo Testamento? Porque siempre tenemos que irnos allí, porque Cristo aquí dijo: oíste que fue dicho. O sea, Él está citando la palabra. Él está citando el Antiguo Testamento. Entonces, aquí es importante que entendamos esto. Cuando Él dice amarás a tu prójimo, Él establece unos círculos o establece unos sectores a los cuales en la ley Él demanda que nosotros lo hagamos conforme Él quiere que lo hagamos. O sea, valga la redundancia. Él quiere que nosotros cumplamos la palabra o esa ley del Antiguo Testamento, y que evidentemente la persona que estaba allí, o sea, los judíos que estaban allí, lo cumplieran evidentemente como Él lo manda, no como la interpretación. Ya vamos a empezar a entrar allí para que entienda que aquí este problema no ha desaparecido. Y esto sigue vigente. Esto es algo que a mí me causó mucha curiosidad, porque evidentemente tuve que estudiarlo y yo analizaba eso. Vea, todo esto pasa porque desconocemos la palabra. Mi hermano, nosotros todos queremos ir al cielo, y desconocer la palabra es algo que nos desalinea del propósito del Señor. El primer círculo que el Señor le habla allí, el Señor le dice al pueblo, le dice en Levítico 19:18, le dice: no te vengarás. O sea, está estableciendo la ley. El Señor manda a que se amen los unos a los otros, pero también establece unos límites. Allí en Levítico 19:18 dice: no te vengarás.
También dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que encontramos allí en Mateo 22, 37 al 39, cuando Cristo habla de los mandamientos, de dos mandamientos que él habla. Aquí el prójimo es un miembro del pueblo de Israel. Él le está hablando al pueblo de Israel. Recordemos que la ley fue instituida para el pueblo de Israel. Hoy en día el pueblo de Israel espiritual somos nosotros, usted y yo que hemos creído al Señor. Esa ley era para ellos como israelitas, o sea, como judíos, que es lo que más usualmente se conocen. Y el Señor les está diciendo, por favor, no se venguen, no guarden rencor. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. En otro versículo que encontramos en el 19:34, le habla que hay que tener un cuidado con el extranjero, o sea, aquel que no es israelita. Hoy en día, ¿quién es el extranjero? El que no ha venido a los caminos del Señor. O sea, aquellas personas que no quieren venir, que se les ha hablado, que, bueno, Dios no ha hecho el propósito en cada vida de cada persona, porque todos sabemos que el propósito de estar en el camino del Señor es porque el Señor nos ha traído. Aquí nadie ha llegado solo. En 19:34 le dice al extranjero, mira, al extranjero que habita entre vosotros, lo amarás como a ti mismo. ¿Será que esta palabra ha cambiado? No, el Señor nos invita a que amemos al pecador, ¿cierto? O sea, que le abracemos con oración, con llevarle palabra, con hacer lo que la palabra nos demanda en amar, en pacificar, en poner en paz al hombre pecador con Dios a través de Cristo. Eso es este es el extranjero. Allí nos dice, al extranjero que habita entre vosotros lo amarás como a ti mismo. ¿Será que eso lo hacemos? La hermana Michelle hablaba ahora en la oración y daba algunos apuntes sobre la situación que estamos viviendo. Y de hecho, mientras yo estudiaba esto, venía a mi mente ese caso. Porque no solamente lo que está pasando ahora, sino lo que pasó antes con el pueblo venezolano. Y a medida que avancemos, lo voy a dejar entrever que eso está más vivo que nunca. O sea, la palabra a veces no entra. Primero porque la ignoramos, segundo porque a veces no queremos aceptarla como el Señor nos la demanda. Allí el Señor le dice al extranjero, ámelo como a ti mismo. O sea, esta palabra no ha cambiado, pero eso todavía como que esa letra no quiere entrar. Entonces, el mandamiento se expande. El mandamiento no solo al israelita. El Señor allí le dice, no, pues no solamente ame al israelita. También le dice, tiene que amar al extranjero. O sea, aquel que no hace parte del pueblo del Señor. ¿Será que eso ha cambiado? No ha cambiado. Eso no ha cambiado. Allí dice que no solamente al israelita, sino también al forastero. En esta ley, el Señor no solamente les dice, usted culturalmente tiene que amar al israelita. No, Él rompe esa cultura de que ellos se amaban entre ellos. De hecho, aquí hay un contexto que más adelante lo vamos a mirar, que es esa división era por los dioses que esos pueblos extranjeros adoraban. Y el Señor colocaba unas barreras. Entonces, esta barrera aquí étnica y cultural desaparece. Entonces no dice, ¿usted no es israelita? No. De hecho, todavía encontramos en nuestros tiempos la gente hablándonos. O sea, gente que no conoce la palabra. Pero venga, es que usted no es israelita. Pero venga, es que usted no es judío. Es que esa Biblia es para los judíos. Hay gente que confunde porque no sabe la palabra. Quien no sabe, quien no conoce y no tiene argumento de nada, fácilmente se confunde. Por eso necesitamos primero la oración y el estudio de la palabra. Avancemos. Otra condición de un ser humano que el Señor manda es el enemigo en necesidad. En Éxodo 23, 4 y 5 dice, si encuentras el buey de tu enemigo extraviado, mire lo que está diciendo, si encuentras el buey de tu enemigo extraviado, ¿sabe qué significaba un buey para ellos? Eso era como algo muy importante. Era su caballito de trabajo, por decirlo así. Dice, se lo devolverás. Y mire que estamos hablando de un enemigo. Mire que el Señor aquí no está haciendo o no está induciendo a que las personas tomen venganza, que tomen justicia, a pesar de que eran enemigos. Si se encontraba en el buey extraviado de esa persona, había que devolverlo. Vea que el Señor aquí no está siendo injusto. Entonces, aquí encontramos algo sorprendente, que es incluso al enemigo,
se le debe ayudar en su necesidad. Eso no ha cambiado de moda. Eso está vigente. Eso está vigente. Estamos hablando de ayudas, pero ahora que entremos como en una resolutoria de todo lo que le estoy diciendo, vamos a ver el contexto actual y vamos a dar de cuenta que eso parece que esa letra no nos la han enseñado o nosotros no la queremos aceptar. Entonces no se habla de amar directamente, pero sí de actuar con misericordia. Eso pasa con el pecador. Usted no lo va a amar dentro de su pecado, porque yo no le voy a decir a usted que vaya a abrazarse con el pecador en medio de su pecado. No, hay que amarlo espiritualmente, llevarle la palabra, si hay un momento de dificultad, ayudar, brindar esa mano de apoyo, esa necesidad que se está presentando. Y de actuar con misericordia, pero no quizás de mezclarnos con ellos, que de hecho el pueblo de Israel era mandado a que no se mezclara con los pueblos extranjeros. Eso es bien importante. Y ese tema de la mezcla, el Señor, eso todavía sigue vivo. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia hoy en día? Está mezclada. Usted mire la iglesia, mire muchas cosas de la iglesia y no le estoy llamando a que usted se ponga en contra de X o Y organización o posición. No, usted mire la palabra y usted cúmplala. Porque vuelvo y le recuerdo lo que empecé diciendo. El Señor quiere una iglesia con vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha, sin arruga. El Señor va a tomar la palabra y te va a pasar por la palabra. No te va a pasar por la organización. Ah, ¿tú de dónde vienes? Ah, tú estabas ahí. Ah, no, esto no. Mi hermano, ese no es el filtro allá en el gran trono blanco. Entonces, entendamos esto ahí. Aquí hay una raíz espiritual bien importante que quiero que usted la entienda. Dice, todo esto está ligado a la santidad de Dios. Para ser santo hay que amar. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Y de hecho, las manifestaciones del Espíritu Santo todas están inducidas al amor. Cosa que nuestra carne viva, el orgullo, la enemistad, los pleitos, la contienda, la fornicación, el adulterio, los malos pensamientos, las pasiones desordenadas, todas esas son contrarias. Entonces, cuando Cristo viene a predicar allí, ¿qué encuentra? Corazones endurecidos, llenos de carnalidad, esos irreligiosos. Iban a la iglesia, iban allá a la sinagoga a leer la Torá, a hacer sus rezos, incluso lo hacían en las calles, como la palabra usted ha leído. No vamos a entrar en detalle. Pero encuentra un cumplimiento de la ley divina de manera religiosa, o sea, sin corazón. Yo no sé si usted pueda evidenciar eso en su entorno. Y si usted lo evidencia, hoy esta palabra nos va a enseñar algo bien precioso que cada vez nos ayuda a entender que escudriñar esta palabra es lo más precioso que nos puede pasar a nosotros. El Señor quiere que seamos santos. La Biblia dice, sed santos porque yo Jehová soy santo. Levítico 19:2. Ahí está. Él no está llamando a que usted se parezca, no, a que sea santo. Sin santidad nadie verá al Señor en la tierra y en el cielo. Eso tiene una explicación de fondo, pero cuando nosotros verdaderamente venimos al Señor y nos entregamos como Él nos demanda, nosotros vemos su gloria, nosotros vemos la autoridad de Él. Y Él puede usar la vida de la persona que verdaderamente lo ama, desea vivir conforme a su mandamiento. Entonces, amar al prójimo es reflejar el carácter de Dios. Si usted no ama al prójimo, vea, vuelvo y le digo, en Primera de Corintios, creo que es 4, donde dice, yo puedo hablar, puedo tener dones, puedo hablar lenguas angelicales, puedo ser el hombre o la mujer más usada, pero si usted no ama, mi hermano, eso de nada sirve. La Biblia la palabra hay que cumplirla. Para entrar al cielo hay que dejarnos verdaderamente guiar por la palabra. Es la palabra, no es el dogma, no es la orden, no es que a mí me dijeron. No, aquí estamos profundizando esta palabra. Aquí estamos hablando de amar, ¿cierto? Empezamos diciendo que dice, amarás a tu prójimo. Entonces, aquí estamos mirando algo bien importante, que es amar al prójimo. Y aquí ya identificamos quién es el prójimo. Nos dimos cuenta que era un enemigo, que era un extranjero y que también era el pueblo de Israel. Cuando encontramos aquí esto, el Señor nos llama a que incluso nuestra bondad sea con el enemigo, porque Él ama al pecador. Él sabe que el pecador está en condición de enemistad con Él.
Y la palabra nos lo muestra, pero nosotros a veces somos indolentes con el pecador. A veces nosotros nos ponemos como en el trono del Señor y lo acusamos, le lanzamos injurias, le lanzamos, incluso yo soy testigo de esto, que he visto personas que conocen al Señor y les dice, ustedes son unos hijos del diablo, usted... Cuando yo no conocía la palabra, yo no sé, ni opinaba, no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Pero hoy en día entiendo que eso no es bíblico. Usted, ni yo, ni nadie está en la posición de ir a juzgar a alguien. La Biblia dice que mía es la venganza. Él es el juez justo, porque en él no hay pecado. Él sí tiene toda la autoridad de juzgarla a usted y juzgarme a mí. Nosotros no somos nadie. Nosotros lo único que tenemos es que hacer como Cristo. Señor, ten misericordia de ellos. Esa es nuestra posición. Ese es el amor que debe existir en nosotros. Continuamos porque quiero que entremos y entendamos algo bien importante. Ahora, vamos a mirar este tema. Ya hablamos de que Cristo, evidentemente, el pueblo de Israel, les corrijo ahí, el pueblo de Israel es instruido a que ame al israelita, al enemigo, ¿cierto? Y al extranjero. Ahí le está diciendo, de una u otra manera le está demostrando que la ley busca es el amor. Pero ¿qué hicieron los rabinos? ¿Qué hicieron los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos? Todos aquellos que se sentían con esa capacidad de decir es que esto no es así. Y hoy le digo algo aquí rápidamente. Eso no ha desaparecido. Usted me va a decir, bueno, ¿y dónde están los escribas? ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están? Usted mismo lo va a decir. Yo no lo voy a decir. Usted lo va a analizar. Porque yo sé que usted es una persona entendida. Y yo quiero hacerle una observación en esta noche. Que su vida espiritual esté fundada en la palabra, en lo que usted lee. Yo puedo tener algún estudio sobre la palabra, me gusta estudiar la palabra, pero no se quede con lo que yo le enseño. No se quede con lo que yo dije. Usted diga, venga, yo también voy a leer, yo también voy a estudiar, yo también voy a orar, para que usted entienda la palabra, mi hermano. Es que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, usted y yo nos tenemos que presentar delante de Él a dar cuenta por esta palabra. El Señor no va a venir y a usted no lo va a llamar y va a decir, bueno, ¿qué fue lo que le enseñó allí el siervo? Ni a mí me va a decir, oiga, ¿qué fue lo que le enseñaron a usted? No, Él va a coger la palabra y me muestra a ver si usted me obedeció. La Biblia dice que serán abiertos los libros. Allí hay un libro. Él nos conoce a nosotros. Y el regreso de Cristo, o sea, el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier instante, incluso esta misma noche. Nosotros no sabemos cuándo la muerte nos ha de sorprender o Cristo en el arrebatamiento. Tenemos que tener cuidado. Yo a veces digo algo de una manera como, no sé, lo digo repetitivamente, pero nosotros aquí estamos de paso. Y nosotros tenemos es que mirar es lo eterno, lo de arriba, el cielo, tenemos que mirar a Cristo, tenemos que decir, yo algún día me iré con Él. Yo en algunas ocasiones les he dicho, yo quiero conocer al que me salvó. Yo no sé, pero ese es mi anhelo. Yo algún día tengo que conocerlo. Y yo digo que ese será lo más importante para mí. Yo quiero que usted entienda que aquí no estamos entreteniéndonos, escuchando la Biblia por escucharla. Aquí estamos preparándonos para irnos para el cielo. Y esta palabra hoy ha venido porque necesita corregirnos. ¿Qué pasa con los escribas, con los rabinos y la tradición judía de aquel tiempo? Se toma la ley, así como usted y yo estamos tomando la palabra. La diferencia es que ellos toman el Pentateuco, o sea, la ley mosaica, la Torá, que le hablo en términos... como lo dice la misma Biblia, para que usted entienda de qué estoy hablando. Estoy hablando del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Hoy en día tomamos toda la palabra. Nosotros nos regimos más por el Nuevo Testamento, porque allí es donde está la predicación de Cristo. Lo que yo estoy enseñando en esta noche, que es la primera predicación registrada en la palabra, que se denomina usualmente en la Biblia como el Sermón del Monte. Ellos toman esta palabra, y allí donde dice, voy a comenzar a mirar que aquí hay un error de apreciación y Cristo lo encuentra y Cristo lo ataca. Y eso es lo que yo quiero que usted en esta noche también lo revise. Usted revise para que el Espíritu Santo te identifique si usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si usted está haciendo igual que los hipócritas y los fariseos de aquel tiempo o lo estamos haciendo bien. Cuidado acá. La ley decía, amarás a tu prójimo.
En Levítico 19:18, allí encontramos que la ley ordena amar al prójimo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. En Éxodo 23, 4 y 5, manda ayudar incluso al enemigo en necesidad. Eso no ha pasado de moda, mi hermano. Nosotros los cristianos, y lo he dicho en varias ocasiones, nosotros los cristianos, los que hemos sido transformados por el poder de Jesucristo, no tenemos por qué tener enemigos en la tierra. Nuestros únicos enemigos, ¿cuáles son? Yo ya se los he dicho, pero esta noche vuelvo y se lo repito. Usted mismo, ese hombre carnal o esa mujer carnal es su principal enemigo. Segundo es el mundo y tercero Satanás. Ahí están los tres enemigos. Pero hombres mortales, así como usted y como yo, de carne y hueso, usted no puede tener enemigos, usted no puede ser enemigo de nadie. Usted tiene que amarlos, usted tiene que orar por ellos, usted tiene que decirle, Señor, Él me odia, pero yo lo amo. Cuidadito con eso. Recordemos que allí cuando leíamos allí a ver, Jesús hablaba de la ira en el versículo 22, donde él nos decía, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros si nosotros no amamos juicio? ¿Estamos condenados? Si no hay amor, mi hermano, no vamos para ningún lado. Nosotros podemos conocernos la Biblia, leer los textos, podemos hacer el devocional, pero si no amamos, estamos más perdidos que Satanás. Tome esa palabra con reverencia, con temor, mi hermano, y átela a su cuello. Dígale, Señor, yo quiero verdaderamente desligarme de todo tipo de vínculo, de lo que me vincule con un pleito, con una contienda, con una enemistad, lo que sea, pero usted no puede tener enemigos. Usted tiene que amarlos y buscarlos y mirar cómo soluciona su problema, porque aquí estamos de paso. En cualquier momento este paso puede terminar. Ahora, aquí la palabra que nos dice que nunca se ordena explícitamente, mire lo que les quiero aclarar acá, nunca la ley ordena que nosotros odiemos al enemigo. No, o sea, si bien es cierto el versículo, quiero que usted entienda esto. El versículo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese aborrecerás a tu enemigo no aparece en la Biblia. Si usted desea, dése su tarea y busque. ¿En dónde la Biblia dice que aborrece a su enemigo? Nunca. Entonces, ese aborrecerás a tu enemigo, ¿de quién es? De la interpretación de los fariseos, de las tradiciones, de los rabinos de aquellos tiempos. Ese enemigo que ellos se inventaron fue que cada vez más esa palabra prójimo, recordemos que él dice amarás a tu prójimo, cada vez esa palabra la fueron transformando. Cada vez esa palabra la fueron manipulando para llegar al punto de que ese prójimo solamente representará al israelita. ¿Cierto que el enemigo siempre nos ha transformado la doctrina? El enemigo siempre busca que nuestra palabra sea adulterada, porque esa es una forma de engañar. Hay muchos errores doctrinales en muchas organizaciones. Lo he analizado, lo he estudiado, me faltan muchas cosas por estudiar, pero yo sí los he encontrado y no lo hago con el ánimo de ir a poner el dedo allí en la llaga, no, es con el ánimo de aprender, de identificar los errores doctrinales. Porque mire que lo que está pasando, lo que pasó en aquel tiempo que Cristo aparece, eso sigue apareciendo hoy en día. ¿Y por qué sucede eso? Porque el cristiano no estudia, no lee la palabra. Esa es la triste realidad. Eso es de lo que habló el profeta Oseas. No hay conocimiento profundo de la palabra. O a veces hay conocimiento, pero no hay conexión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe la interpretación divina, porque Él sí la da. Él sí se la da. Por experiencia propia se lo digo, porque yo no entendía esta palabra. Y verdaderamente mis profesores ha sido el Espíritu Santo. He tenido algunos que me han enseñado cosas, me han dado como algunas directrices, pero verdaderamente cuando tomé esa decisión de ponerme a estudiarla y leerla y orar, comencé a entender que el Espíritu Santo es el mejor maestro por excelencia. Entonces no tenemos excusa de que no la podamos entender. Ahora, la interpretación que se hizo en aquel tiempo se adoptó como una norma. Mire, vuelvo y le repito, la interpretación de aquel tiempo se adoptó como norma. ¿Cuántas
organizaciones, congregaciones tienen interpretaciones indebidas de la palabra y las adoptaron como norma. Usted encuentra varias. Y no nombro ninguna porque de eso no se trata esta palabra. Yo estoy hablando desde la palabra. Lo invito a que usted revise la palabra que usted, lo que usted hace en su devocional, en todas aquellas cosas que usted practica en la rendición del culto. ¿Cómo le obedece al Señor? ¿Usted le obedece desde la interpretación que le da a alguien a la palabra o desde la interpretación que le da a usted a la palabra con el Espíritu Santo? Quite de en medio la interpretación que le da un hombre a la palabra. En mi caso, yo soy uno en que yo llego a cualquier lugar donde estén predicando y comienzo a pensar, bueno, ¿qué significa ese versículo? ¿Esto sí conecta con lo que está diciendo? Y si veo que es una predicación que está grabada, yo después vuelvo y la escucho y comienzo a revisar. Yo digo, no, ese concepto no es acorde. Lo que está diciendo, eso no es así. Aquí esto no va por acá, porque eso es antibíblico. Claro que en las predicaciones pueden haber errores de apreciación, errores doctrinales. Pero yo no estoy buscando a que usted se ponga en rebeldía contra alguien. No, mi hermano, para nada. Lo que quiero es que yo le digo es que usted digiera la palabra, que usted la ame, que usted la profundice usted mismo, que usted ore con el Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener la interpretación del Espíritu Santo de tu palabra. Yo quiero verdaderamente amar esta palabra tanto que yo pido que usted mismo me la enseñe a mí. No se deje enseñar de hombres que usted a veces hasta duda. Usted venga, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Yo lo invito a que dude de todo lo que usted escuche. Y de hecho, cuando usted comienza a escuchar, así sea el que predica bien o el que predica mal, o incluso que predique errores, y usted se viene a la palabra y usted la contrasta, usted mismo, el Espíritu Santo le dice, mira, eso está mal. Y es usted mismo con el Espíritu Santo que Él te va a guiar y te va a decir, vea, esa palabra es adulterada. Esa palabra no viene y no está escrita. Mire, ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos cogieron esa palabra, cogieron la palabra prójimo y le quitaron al enemigo y le quitaron ¿a quién? O sea, la dejaron solamente para que fuera el israelita. Esto es grave. Por eso es que ellos terminan siendo lo que son cuando Cristo viene a la tierra. Porque ellos, lógico, quizás en su tiempo no había la capacidad de leer como usted y yo la tenemos. Usted puede leer la palabra, usted la puede estudiar. Hoy en día hay muchos recursos para estudiar la palabra. Y si usted no la entiende, dígale a alguien que quizás la entienda. Venga, yo quiero que usted me explique esto. Pídale favor a alguien. Vea, yo no entiendo esa palabra, yo no entiendo esto. Usted por favor me puede... Yo sé que habrá una buena disposición para ello. Entonces, eso que pasó en aquel tiempo sigue pasando. Y que ese error no se convierta en ese tropiezo para que usted no crezca. Hay muchas cosas, se lo digo con mucha reverencia, mucho respeto, primero delante del Señor y también de quienes me escuchan. Hay muchas cosas en muchas congregaciones que no son bíblicas. He tenido la oportunidad de conocer este país en muchas ciudades y he ido a muchas iglesias. He ido a diferentes cultos, de diferentes organizaciones y he sido muy curioso. He mirado y yo digo, bueno, ¿y por qué aquí tal cosa? Si la Biblia aquí nunca lo dice. ¿Por qué aquí dicen esto y si la Biblia acá no lo interpreta? ¿Por qué aquí la Biblia dice, mi hermano, no es que yo le esté instigando o le esté formando en usted que usted sea rebelde a la palabra? No, a que no coma entero. A que si usted va a rendir un devocional, ríndalo conforme el Espíritu Santo lo instituye en la palabra y el Espíritu Santo te guía. Para que nadie te pueda engañar, para que nadie te pueda llevar por un camino desconocido, para que no les pase como le pasó a el pueblo israelita. Entonces, en la práctica, estas personas, ¿qué hicieron? Limitaron el prójimo a los hijos de Israel, o sea, sacaron a los enemigos. Por eso era que con los samaritanos no se querían. Yo me imagino que ustedes de pronto saben qué pasó con los samaritanos. ¿Y era un tema de qué? Era un tema de apreciación de la palabra. Si ustedes leen, si ustedes estudian la palabra, se van a dar de cuenta que los samaritanos también eran iguales de judíos que los otros. Pero había una situación por aquello de dónde adoraban a Dios, en qué era lo que ellos creían. Los unos se creían más puros que los otros. ¿Eso ha pasado de moda?
Usted mismo se responde. Ha pasado de moda lo que pasó en aquel tiempo y de hecho usted mira el contexto internacional, eso no ha pasado de moda. El problema es que estando en condiciones de conocer la palabra, nosotros todavía somos partícipes de esa ignorancia en muchas cosas. El Señor no nos va a juzgar desde la organización a la cual nosotros quizás estemos congregándonos. No, eso no tiene ningún tipo de renombre. Eso no tiene importancia. La importancia es su fidelidad al Señor, la relación que usted tenga con el Señor a través del Espíritu Santo. Eso parece duro lo que le estoy diciendo, pero es preferible que usted lo entienda de esa manera. Porque en muchas cosas se ha adoctrinado al pueblo cristiano a que entienda las cosas conforme a los hombres lo han demandado. Pero mire el problema en el que metieron estos rabinos y esta tradición judía a esta gente de este tiempo. Entonces, el extranjero, el samaritano o el enemigo quedaban fuera de la categoría del prójimo. Por eso Israel comenzó a instituir que amarás al prójimo, o sea, dice, has dicho que amarás al prójimo, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Entonces comenzaron a aborrecer a los samaritanos. Ahí está la explicación. O sea, dentro de mucho, porque eso es un contexto amplio. En la lucha entre samaritanos, entre los que estaban en Jerusalén y los que estaban en Samaria, eso es un tema que requiere otra explicación diferente y aparte de esta. Pero mire cuál es el tema que hay acá de interpretación de la palabra. Esto que parece hablar de amor y de hablar de los enemigos, en el fondo tiene unos orígenes supremamente preocupantes. ¿Por qué? Porque todavía existen. Todavía usted ve el divisionismo. Usted ve el divisionismo en el mundo cristiano. Cuando yo no era cristiano, yo escuchaba decir esto. Los mundanos decían, y yo verdaderamente he sido muy respetuoso de la palabra, pero los mundanos decían, yo no sé por qué tantas iglesias, y yo he leído por ahí en la Biblia que dicen que solamente hay un cielo. Y en medio de mi ignorancia yo decía, oiga, ¿de verdad, cierto? Y entonces, ¿cómo era eso? O sea, mire lo que hace la ignorancia de la palabra. Quizás en el mundo perdido en el que estábamos nosotros o en el mundo que está perdido el pecador, ellos no logran entender lo que usted y yo hemos entendido. Nosotros somos los que somos entendidos, los que somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos los que no nos podemos dejar dividir. Nosotros somos un solo pueblo. La Biblia no habla de dos pueblos, la Biblia habla de una iglesia, la Biblia no habla de varias iglesias. Incluso es hasta ese mismo concepto. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Pues todas aquellas personas que han lavado sus vestidos con la sangre de Cristo, o sea, que se han arrepentido, que se han convertido y que lo han seguido y lo han aceptado en su corazón. Eso es un concepto muy general. Pero la Biblia no habla de iglesias. El mundo habla de iglesia, no, es que yo soy de tal iglesia. No, hermano, somos de la iglesia de Cristo. Que usted se congregue aquí, usted lo que tiene que cerciorarse es que lo que usted vive, como usted adora a Cristo, como usted lo invoca, como usted le obedece, sea conforme a la palabra. No se deja adoctrinar conforme a dogmas de hombres. Déjese adoctrinar conforme el Espíritu Santo te guíe. Y si usted tiene que tomar una decisión, si usted tiene que entrar y decir, oiga, venga, pero es que verdaderamente esto no es lo que a mí me enseñaron, pues mi hermano, usted tiene que tomar una decisión. Es que aquí estamos de paso. Este es el tiempo de entrenamiento. Este es el campo de entrenamiento. O sea, aquí estamos haciendo ejercicios celestiales para ir al reino de los cielos. Por eso aquí oramos, por eso aquí le cantamos, le obedecemos, porque ese es el prototipo que debe cumplir el hombre o la mujer que desea seguir a Cristo y que desea conocerle en la eternidad. Que verdaderamente se identifica como un hombre de Cristo, como una mujer de Cristo. Entonces, en esta contienda, o sea, en esta interpretación inadecuada de quién es el prójimo para el pueblo de Israel, nos encontramos con un problema. De allí surge la idea, mire cómo es el tema. No voy a decir que yo le justifique ese error a ellos, pero al menos yo digo, bueno, ellos no sabían leer. Los que sabían leer eran como los doctores de la ley. Los que sabían escribir eran como o sea, ellos eran de una clase diferente. Pero hoy en día usted y yo sabemos leer.
tenemos dispositivos móviles, tenemos personas, o sea, el evangelio ha sido predicado de muchas maneras. O sea, lo que pasa es que, como el apóstol Pablo dice, hay mucha conmoción de oídos. La gente escucha palabra, palabra, pero la gente no la discierne, no la estudia. Esa es la gran invitación, porque mire el problema en el que se metieron los judíos. Por eso eran soberbios, por eso eran indolentes, por eso en ese tiempo ya estaban divididos. ¿Qué le pasó a Cristo cuando fue y se encontró con la mujer samaritana? Ustedes saben el problema, que eso rompió unos paradigmas, unos temas culturales, porque alguien los dividió por la interpretación de la palabra. En ese tiempo no había Espíritu Santo, hoy en día usted lo tiene a la mano. Esto es algo bien importante de entenderlo. Entonces, de allí surge la idea. ¿Cuál idea? Si el mandamiento es amar al prójimo, o sea, a mi pueblo, o sea, entonces ya sacaron a los samaritanos y sacaron a los enemigos. Sacaron a todos aquellos que estaban en condición que que la palabra les instituye ahí en Levítico y en Éxodo, que ellos también deberían amarlos a ellos. Entonces, mire cómo se le fue modificada la palabra prójimo. Y comienzan a entender que el enemigo queda del lado opuesto. O sea, que había que atacar a los samaritanos, por eso no los amaban. Porque los consideraban impuros. O sea, que eran judíos creyentes en la Torá, pero eran impuros por aquel tema de la invasión siria y todo, algo que es bien bonito que usted lo pueda leer y lo pueda entender, para que usted entienda qué fue lo que pasó cuando llega Cristo. Entonces, esa condición de que alguien les cambió el concepto, les hizo entender que los samaritanos eran objeto de odio, de violencia, de no amarlos. Eran considerados sus enemigos. Por eso la mujer samaritana le dice, oiga, venga, y usted siendo, o sea, enemigo de nosotros, ¿usted por qué me viene a hablar? Usted sabe que nosotros no nos tratamos entre nosotros. Nosotros somos más impuros que ustedes. O sea, esos eran los temas culturales. ¿Usted puede evidenciar eso hoy en día en su contexto actual? Respóndaselo usted mismo y se va a dar de cuenta que el mismo problema de aquel tiempo está pasando hoy en día, porque el pueblo desconoce la palabra, porque no se estudia, porque no se entiende. O sea, si usted me está enseñando algo, venga, yo también quiero saber de dónde sale esto, cuál es el contexto, dónde están los versículos, yo quiero aprender para darme cuenta si yo estoy del lado de la verdad. ¿De qué lado estoy yo? ¿Estoy verdaderamente del lado de donde debe ser? Sigamos avanzando en este estudio. ¿Qué pasa en los tiempos de Jesús? O sea, cuando llega Jesús y se los encuentra allí. Yo les digo que en ese tiempo, cuando Cristo comienza a predicar esa palabra, ahí comienza Cristo a meterse en problemas con esos judíos, con esos israelitas, porque Él comienza a atacarlos. ¿Y qué pasa cuando Jesús les dice, cuando Jesús les cita la palabra, le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Él no les está diciendo o no les está señalando la ley, porque la ley en ninguna parte dice que aborrezca a los enemigos. Incluso le dice, si tu buey es extraviado de tu enemigo, devuélvatelo. ¿Por dónde usted ve que la ley le está diciendo que los aborrezca, que son enemigos? No, para nada. Pero hombres carnales, sin discernimiento espiritual, llevaron a que el pueblo verdaderamente odiara, aborreciera a esos enemigos, o sea, a todos aquellos que no eran no israelitas y que no hicieran parte del pueblo de Israel. ¿Sí ve qué es lo que pasa cuando uno se deja adoctrinar? En algunas ocasiones les he contado esto, no sé si en ocasiones, pero en una ocasión yo creo que yo les conté que hace algunos años atrás yo empecé a estudiar y comencé a estudiar y me parecían los temas muy importantes, aprendí, tomaba apuntes, pero como era mucho contenido se me dificultaba estudiar a profundidad. Pero hubo algo, y algo que yo siempre le decía al Señor, le decía al Espíritu Santo cuando yo oraba y le decía al Espíritu Santo, si en algún momento esta persona me va a enseñar algo que no es de tu palabra, que verdaderamente no está cimentado en la verdad, por favor, házmelo entender. Tráeme una revelación, tráeme algo, no sé. O sea, muévame algo que yo me doy cuenta. Y yo tomo acción.
Así fue, mi hermano. Esa oración, el Espíritu Santo estaba ahí conmigo y cuando llega un momento que esa persona comienza a explicar un tema que verdaderamente no lo conocía, tenía unas nociones un poco y esa persona comienza a predicar eso y ese día yo sí me quedé como, venga, esto no es así. Y comencé a tomar apuntes y esa misma noche me puse a leer, me puse a buscar las fuentes bíblicas y comencé a sacar. Y yo dije, no, esta predicación, o sea, el Espíritu Santo como que esa noche me despertó más porque eran casi todas las noches estudiaba y el Espíritu Santo como que esa noche me despertó y yo estaba en sí, o sea, estaba muy atento cuando esa persona comenzó a dar una explicación que es antibíblica. Cuando yo me declaro, yo les digo, no, yo no puedo seguir con ustedes estudiando. ¿Por qué? Yo le dije, no, porque es que ese tema que usted dijo así, 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 eso es antibíblico. Que no, que no. Mi hermano, prácticamente yo en ese momento tomé una decisión. Ya había estudiado 6 meses, creo, 6, 7, 8 meses, pero tomé una decisión y yo le dije, no, no, y era un tema del Espíritu Santo, precisamente del Espíritu Santo. No, ¿usted cómo me va a decir esas cosas del Espíritu Santo? No, no se las acepto porque entonces ¿con quién es que yo hablo? ¿Quién es el que me guía a mí? ¿Quién es el que me ha enseñado la Biblia? Usted no me la ha enseñado. Yo mismo es el que me he puesto a leer y a orar y decirle, Espíritu Santo, muéstreme qué es lo que hay acá. Entonces, ¿por qué cuento esto? Para que usted también haga lo mismo, para que usted reciba este consejo en esta noche. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero que usted me muestre si lo que yo estoy haciendo, si lo que a mí se me ha enseñado, eso corresponde en verdad. Y usted mismo lea la palabra, no se deja adoctrinar por un hombre. La Biblia dice que vendrán falsos pastores y no estoy hablando mal de nadie, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y en estos tiempos, ¿qué dice Mateo 24:4? ¿No dice que viene el engaño? No se confíe en lo que le prediquen, usted mismo léala, porque mire el problema en el que están estos judíos. Que alguien los enseñó a odiar a quien no Dios había demandado. Cuando Cristo llega y dice aquí, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y harás a tu enemigo, es una interpretación de los rabinos y de la tradición judía de aquel tiempo, porque en ninguna parte dice que odia a los enemigos. Entienda qué es lo que significa este versículo. ¿Quién los enseñó a odiar? ¿Quién te ha enseñado incluso a odiar? Lo que decía la hermana Michelle ahora por allí no le entendí muy bien. Pero uno encuentra divisionismo en las organizaciones. Hay situaciones que son causas justificadas, o sea, uno ve la división por cosas doctrinales, por cosas de forma, pero somos una sola iglesia y eso no puede existir. Entonces, esa división en este tiempo todavía la vemos entre samaritanos y judíos, usted los ve. Si nos ponemos a estudiar esa palabra, yo se lo demuestro que eso existe todavía. Y hoy en día no solamente hay norte y sur, porque en ese tiempo Jerusalén estaba al norte, sí, creo que Jerusalén está al norte y Samaria está al sur. Y usted los ve divididos por aquello tema de que es que ustedes son impuros, porque que se dejaron mezclar con los sirios. ¿Y eso ha pasado de moda? Eso no ha pasado de moda. O sea, hay alguien detrás del error de la palabra. Por eso nosotros tenemos que orar con la palabra. Señor, esta es tu palabra. ¿Qué es lo que significa? Espíritu Santo, instrúyame. Yo quiero que usted sea el que me predique. Mire el problema que hay acá. Sigamos. Porque hay aquí algún contexto todavía que yo quiero que usted entienda. Jesús confronta esa tradición. O sea, por eso, ¿quiénes fueron los que lo llevaron a la cruz? Políticamente y religiosamente, los fariseos y los escribas. Yo sé que usted se lo tiene claro. Esta y muchas otras razones son las que llevan a que ellos se levanten contra Cristo, porque ellos habían torcido la interpretación de la palabra. Eso puede tener muchas razones, pero eso es lo que hay. Eso es lo que encuentra Cristo y eso es lo que Él ataca, porque Él conoce verdaderamente la interpretación de la ley. Él aquí no la está modificando, le está dando la interpretación adecuada de lo que el Señor quiere para usted, para mí. Nosotros tenemos que obedecer esta palabra, no lo que alguien quizás nos predica. No, venga, muéstreme dónde está. ¿Usted por qué me predica eso? Aquí le estoy mostrando donde yo le estoy predicando. Hágalo en la misma dimensión. Eso no se llama rebeldía y reverencia. No, eso se llama usted no comer entero. Porque esto que usted lo va a edificar, te puede edificar de una manera irregular. ¿Qué es una herejía? Una adoración diferente a lo que la palabra demanda. Una formalización del culto de una manera equivocada como lo demanda la palabra. Eso es lo que se llama una herejía. Todo lo que se sale del contexto normativo del gobierno de Dios
y que una persona lo ha modificado. Y ahí es donde salen las sectas de error, las sectas de engaño, las sectas de mentiras. Entonces hay que tener cuidado, hay que concentrarnos es en la palabra. No debata con nadie por la palabra no se hizo para debatir, la palabra se hizo para estudiarla, para amarla, decirle, Señor, es tu palabra, yo la amo, gracias porque con esta es que mi vida pudo ser limpiada. Pero no se deje enseñar hacia de buenas a primeras que alguien vino y le dijo a usted, no, lo que pasa es que la Biblia dice en tal y tal parte esto y esto. He leído muchos libros ya sobre temas teológicos y usted encuentra dentro de los eruditos bíblicos que ellos se hacen llamar, que ellos pertenecen a unas corrientes o a unas escuelas, se me va el nombre que usan allí. Y a mí eso me causó mucha curiosidad porque fue un libro que me leí del Apocalipsis. Y ellos dicen, nosotros que somos de esta escuela le damos esta interpretación. Le digo, oiga, venga, pero ¿cómo así? ¿Dónde habla de las escuelas y en la Biblia en ninguna parte habla de las escuelas? Entonces, por eso tenemos que tener que, como amigo, como maestro, al Espíritu Santo. No nos dejemos enseñar de nadie la palabra porque tenemos al Espíritu Santo. Claro que yo no le estoy diciendo entonces no la escuche. Claro, escúchela. Pero usted mismo vaya a la oración, Señor, ¿esa es tu palabra? ¿Hay error en esa palabra? ¿La debo aceptar de esa manera? O permíteme a mí también entender lo que he oído. Porque mire lo que pasa cuando nosotros nos dejamos adoctrinar de manera equivocada. Entonces, en aquel tiempo, el extranjero, el samaritano, quedaban fuera del círculo del amor. Qué extraño, ¿cierto? No, eso no es extraño. Porque el enemigo siempre ha querido que usted y yo nos salgamos de la doctrina. Una forma de engañar es torcernos la doctrina. Alguien va a decir, no, es el mismo Dios. Dios es un Dios santo. El Señor instituyó su gobierno a través de la palabra. Por eso le digo, institúyase a través de la palabra. Institúyase. Si la Biblia no dice eso, mi hermano, no haga conjeturas. Incluso eso es irreverencia a la palabra. Usted decir, no, es que a mí me parece. No, hermano, si la Biblia no dice, no. La misma Biblia dice que hay muchos misterios que la Biblia no los revela. ¿Qué hacemos si la Biblia no los revela? Pues bueno, pregúnteselos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le sabrá decir, no le voy a contestar. Eso es algo reservado en la palabra. Y en el fin de los tiempos, allí en el último día, se revelarán todos los misterios de la tierra, dice la palabra. Esto es bien importante entenderlo. Que usted y yo estemos ceñidos bajo la línea doctrinal de la palabra. Siempre digo, aquí se predica palabra. Hablamos de la Biblia, no traemos libros, no recomendamos libros. Yo leo libros de manera personal porque me gusta literatura, pero le aclaro también otra cosa, no es necesario, porque me gusta, porque soy un buen lector y me gusta quizás escuchar otros temas, pero aún así yo le digo, Espíritu Santo, yo quiero que mi mejor maestro seas tú. Y ahí termina todo. Y si usted quiere entender la Biblia, léala y póngase a orar. Y ahí la va a entender. Yo ya hice el ejercicio y lo hago. Entonces se lo recomiendo en esta noche. Entonces la interpretación humana lo había convertido en norma. ¿En qué convirtieron la norma? En que esos samaritanos, en que esas personas extranjeras eran enemigos del pueblo del Señor. ¿No hay normas hoy en día que han dividido las congregaciones? ¿No hay normas? Yo las he oído de personas que he conocido y yo les he dicho, venga, pero si usted es cristiano y el otro es cristiano, ¿usted por qué lo ataca de esa manera? No, que es que... Digo, bueno, yo no sé. Yo les he dicho sí personalmente y les digo, yo no veo a Cristo ni en usted ni en usted. Para mí usted me parecen un par de mundanos porque ustedes están peleando. No, la Biblia no dice pues que la enemistad y los pleitos son de las obras de la carne, entonces ¿dónde está el hombre espiritual? O sea, si pelean ustedes que tienen la luz, entonces ¿qué será de los que están ciegos? Por favor, mi hermano, eso es una gran invitación para que usted entienda cómo es el Evangelio. El Evangelio a nosotros no nos salva una organización, nos salva la relación. Y si su relación es indebida, mi hermano, nosotros tenemos el tiempo de revisar cómo está nuestra relación con el Señor. Allí hay un sentido espiritual. El odio que ellos tenían era el fruto ¿de qué? De unas interpretaciones humanas. ¿Cuánto odio hay entre hermanos, entre congregaciones y concilios? Producto de una interpretación humana.
Y yo no quiero entrar a detallar estas cosas porque primero no es el contexto y segundo me requiere otro poco de tiempo porque me daba la tarea de estudiarlo. Me he dado la tarea de revisar a la luz de la Biblia dónde están los errores doctrinales. Y algo que me parece un poco más triste y que yo oro y siento eso en mi corazón es que encuentro errores doctrinales casi en todas las organizaciones cristianas. Eso es triste, mi hermano. Entonces, yo no le estoy diciendo que se levante en contra de ninguna organización. Dele gracias al Señor por esa organización, esa congregación donde usted se congrega, donde usted recibe la palabra. Pero en esta noche mi invitación es a que usted no coma entero. Algo que hablábamos en algún momento con mi hermana Arsené, que es la líder de este grupo de oración, es que en este grupo no hablamos de ninguna organización. Aquí son bienvenidos todos. Si aquí han venido católicos, han venido marianos, han venido personas que son de diferentes organizaciones. No las voy a nombrar porque alguien va a decir, vea, nombró fue a esta, nombró fue a la otra. No. Cuando las personas vienen e integran ese grupo, nosotros no les preguntamos, oiga, ¿usted de dónde viene? Aquí oramos y leemos la palabra. Aquí venimos a hablar de Cristo, Él es el más importante. Aquí no hablamos ni de ninguno. Si usted quiere hacer el aporte de su organización, bienvenido, es respetable. Pero aquí leemos en la palabra. Instrúyase a través de la palabra. Entonces, muchas cosas, muchos odios, muchas divisiones en la iglesia que estamos viendo en el tiempo hacen parte de una interpretación humana, de un interés humano por decir que no, que el otro está mal. E incluso, algo que yo digo, que eso se ve horrible. Es como si ustedes todos estuvieran vendiendo panela y yo también venda panela y yo me pongo a hablar mal de la panela de ustedes, mi hermano. No. Usted predique a Cristo. Aquí donde vaya, el apóstol Pedro dijo, si alguien habla, hable conforme a la palabra. Predique esa palabra. Si alguien ministra, ministre conforme el Espíritu Santo le guía. Es que esta obra es del Señor, esta obra no es de los hombres, no son de los pastores, de los misioneros. No. Cada persona cumple un rol dentro de la obra del Señor. Usted y yo que estamos aquí cumplimos un rol de predicar la palabra, de extender la obra del Señor a aquellas personas que lo necesitan. Jesús rompe la barrera que encuentra allí, porque le dice, no señores, ustedes están equivocados. ¿Quiénes dijo ustedes que ustedes tenían derecho a aborrecer los enemigos? Cuando habla con la mujer samaritana, dice, venga, pero Cristo, ¿qué está hablando con la mujer samaritana si nosotros somos enemigos? Si a nosotros nos dijo que los teníamos que aborrecer, ¿en dónde dice eso? Por eso él le dice, a ustedes les dijeron tal cosa. Pero él demuestra que el evangelio es más inclusivo que cualquier cosa. Si hay algo que sea inclusivo, es el amor de Dios. Porque ahí caben todos. Siempre y cuando todos vengamos en arrepentimiento y en confesión de pecado. No es que, que el Señor, somos hijos del Señor todos. No, eso son mentiras. Es una interpretación irregular de la palabra. Hoy en día las divisiones que encontramos de organizaciones, llámense cristianas, pseudocristianas, antagónicas, entre otras, que usted podrá hacer una visualización a su alrededor que usted va a encontrar. Usted encuentra que ese patrón se sigue repitiendo. Hay muchas divisiones y ya no quiero como de pronto tratar más este tema porque yo sé que usted ya me entendió. Hoy mi gran consejo como siervo de Dios, con mucha reverencia, con mucho respeto, con profunda admiración por la palabra, porque es la palabra del Señor. Dejémonos instruir por la palabra. Revise que si lo que a usted le predican está escrito. Revise que verdaderamente la doctrina que usted ha recibido de parte del Señor, o sea, de parte de la organización, es la que la palabra demanda. Para eso usted tiene que leerse el Nuevo Testamento, leerlo, estudiarlo. Señor Espíritu Santo, ¿esto sí es así? ¿Por qué dicen que nosotros no hacemos tal cosa? ¿Por qué dicen que esto es antibíblico? Señor, yo me voy a clavar de rodillas y le voy a pedir, Espíritu Santo, por favor, revélame la palabra. Entonces, la gente dice, no, compartimos el mismo Dios. Pero hay diferencias en la práctica. Entonces, ¿somos qué? ¿Somos hipócritas? ¿Cierto que sí o no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Las divisiones. Hay muchas divisiones internas. Judíos y samaritanos estaban divididos y siguen divididos.
2000 años después, Él les predicó esta palabra y siguen divididos. Todo pasó cuando destruyeron el templo de Jerusalén y cuando vino la invasión de Siria sobre el pueblo de Israel. Y siguen divididos. Que de hecho eso es un evento profético, la reconstrucción del templo de Jerusalén en el fin de los tiempos. Que según lo que dicen los analistas políticos, el templo de Jerusalén están llegando a acuerdos para poderlo volver a construir. Y recordemos que Israel es el reloj profético del levantamiento de la iglesia. Entonces, esto que está escrito, esto es real. Y esto hace parte de la historia y esto nos lleva a dar a entender de que nosotros tenemos que fijar nuestra mente, nuestros ojos espirituales, nuestro sentido espiritual es a la palabra. No nos dejemos engañar de interpretaciones. Usted puede orar, usted puede leer, ámela. Ámela, hermano, porque es que con esto vamos a ir al cielo. Con esta no vamos a ir a reclamar una beca, no vamos a reclamar una casa. No, hermano, esto es pasajero. Aquí vamos a reclamar en la eternidad lo verdaderamente importante. ¿Qué está pasando también hoy en día? Hay prejuicios. Ay, ¿tú de dónde eres? Ah, tú vienes de allá. Ay, no, es que, mi hermano, a eso no nos llamó el Señor. No. Aquí todos son testigos que yo les he preguntado cuando hemos tenido conversaciones. Pero yo verdaderamente a nadie le digo, solamente le digo, ame la palabra, siga la palabra, obedezca la palabra, estudie la palabra. Y si hay de pronto lugar a que alguien me diga, ¿usted qué piensa de esto? Yo le doy mi razón. Pero por si alguien me la pregunta, pero yo no me voy a poner a ponerlo usted en contra de nadie. No, porque esa no es mi función. Mi función es predicar palabra. El Señor me ha llamado para esto. Se lo he dicho en varias ocasiones. El Señor me llamó incluso cuando yo era un mundano. Entonces, yo predico lo que el Señor me ha dado y lo que en esta noche me ha dicho. Que usted se guíe por la palabra, estúdiela, ámela, abrácela, quiérala. Diga al Espíritu Santo, yo quiero saber qué es lo que significa este versículo, por qué el Señor dijo eso. Y usted comienza a estudiar y Él comienza a traerle una revelación y usted comienza a enamorarse de esta palabra. Cuando usted se da cuenta, usted puede incluso refutarle a alguien. Venga, lo que usted está diciendo, eso no es así. La Biblia no dice eso. Su interpretación puede parecer adecuada, pero no la es porque Cristo no estaba hablando de eso. Para eso es que nosotros tenemos que estudiarla, para que nadie nos engañe, para que nadie nos llame diferente, o sea, para que nadie nos pueda traer una palabra diferente. Los judíos y los samaritanos se llamaban impuros, mezclados, todavía lo hacen. Entonces se pone a estudiar el contexto político y esa es la guerra. Porque los unos se creen más creyentes que los otros, o los unos son descendientes y no descendientes. Hermano, eso es un tema de un sincretismo religioso, un tema de interpretación inadecuada de la palabra. También es un tema de una maldición. O sea, esto es un tema, el tema de Israel hoy en día requiere un estudio concienzudo y profundo, pero sobre todo de que usted ya haya conocido la palabra para que pueda entender el tema de Israel. Pero ellos también tenían etiquetas. ¿Será que esas etiquetas se acabaron hoy en día? No. Ay, que es que usted es de tal congregación. No, es que tal cosa. Ah, es que no. Usted predique palabra, saque la palabra, la palabra que Cristo nos dejó. Usted predique eso, que la palabra ella misma, ella no necesita quien la defienda. Ella no necesita que venga una persona con estudios teológicos, en doctorados, en las mejores universidades del mundo en teología. No. La palabra por sí sola es viva, es eficaz, es cortante. Hay que lanzar en la palabra. De esa somos responsables ante el día del juicio. Entonces, estas etiquetas de que yo soy de aquí, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, ¿sí ve que en el tiempo de Pablo todavía seguía el tema? Pueden convertirse en muros que el enemigo usa para dividir el pueblo del Señor. Para distraernos verdaderamente de lo que Él quiere, para distraernos del propósito del Señor. Cristo nos da la gran lección cuando habla con la mujer samaritana. Él habla allí con ella y rompió la barrera, rompió esa división. Recuerde que la gran evangelista fue la mujer samaritana, ¿cierto? Ella fue rápido y les dijo, allí está un hombre y yo creo que ese es Cristo, ese es el Mesías.
Yo creo que usted ha leído eso. Él fue, ya fue rápido y les predicó, dijo, venga, vamos, vamos, vamos. Y no fueron a buscarlo. ¿Sí ve? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cristo le sacó la cultura? No, él sacó la palabra. Él le habló de qué? Le habló del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. No hablemos de organizaciones, hablemos de la palabra. Hablemos de su amor. Hablemos de lo que el Señor quiere que nosotros verdaderamente hagamos. Él quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra. Ese odio que había entre judíos y samaritanos es el mismo odio que hoy en día encontramos en muchas congregaciones. Que es que yo soy de aquí, que yo soy de acá. ¿Qué hace eso? Eso desdibuja el testimonio del Evangelio. Desdibuja la obra de Cristo en la tierra. Desdibuja lo que hombres santos, hombres ungidos, mujeres santas, mujeres ungidas han hecho por la obra del Señor. Y esas cosas, esas peleas, es que incluso yo veo que eso es una contienda, hermano. Uno encuentra escenarios tristes, para mí son tristes porque yo digo, venga, a eso no nos llamó Cristo. A que yo use un espacio de estos que es, primero que todo, esto es una convocatoria del Espíritu Santo. Yo utilizar un espacio donde usted venga a escuchar a una persona para que ponga a hablarle mal de otro. Hermano, ese no es mi trabajo. Yo no he encontrado en la Biblia donde Cristo se ponga a hablar mal de los escribas. Los exhortó y los confrontó en palabra, pero no se puso a hablar mal de ellos. Cuando hubo necesidad de sacar el látigo espiritual, sacó y lo puso donde tenía que ponerlo. Fue corto, sencillo y breve. Pero eso es lo que daña el testimonio de la palabra. Cuando usamos quizás la palabra para quizás carnalmente ir a corregir a una persona, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Porque es el Espíritu Santo el que restaura, el que limpia, el que transforma, el que hace que una persona vuelva a Cristo. Nosotros no nos convencemos ni nosotros mismos, mucho menos vamos a ir a convencer a otro, mi hermano. De eso esté completamente seguro. Usted puede hablar muy bonito, usted puede ser elocuente, puede saberse 30,000 textos, que son creo que los que tiene la Biblia. Pero hermano, ¿usted cómo va a ir a creer que es usted? Es el Espíritu Santo. La Biblia dijo, vaya y predique. Eso es fácil. ¿Predicar qué es? Hablar de Cristo, anunciar su regreso. Eso es lo que significa la palabra predicar. Entonces, el llamado que Cristo hace allí es ¿a qué? A que amemos al prójimo, dentro y fuera de la iglesia, de los que están dentro y de los que están afuera. Hay que amarlos, hay que abrazarlos con oración, con entregarle la palabra, por clamar por ellos, para hacer lo que verdaderamente Cristo nos ha llamado. Ahora, le quiero resumir esto que le he preparado, porque no quiero que usted se vaya sin esto. Cuando nosotros no amamos al prójimo, ¿qué está pasando con nosotros? O sea, yo ya les hablé del contexto. ¿Qué está pasando cuando usted y yo no amamos? Cuando verdaderamente nosotros estamos mal adoctrinados o quizás estamos actuando mal. Se está demostrando que nosotros no hemos muerto a la carne. Entonces, ¿qué hay allí? Enemistades, ¿cierto? Enemistad. Hay pleitos y contiendas, obras de la carne. O sea, todo lo que yo le voy a nombrar pone en ruptura al hombre en su estado normal delante del Señor. Entonces, si usted encuentra que hay cristianos que están en enemistad por el tema religioso, por el tema de que es que yo no sé qué, hermano, están perdidos. Son hombres y son mujeres que están perdidos porque están gobernados ¿por qué? Por la carnecita, esa carnecita que todo lo que hace y todo lo que busca es muerte. Hay pleito, hay contienda, ¿cierto que sí? El Señor no mandó a que nosotros mantuviéramos en discusiones, ni que convirtiéramos a nadie en rival. No, nosotros tenemos que amar al pecador así como Él nos dio ejemplo en la cruz. Encuentra uno el tema de los celos, un tema que hemos estado estudiando estos días. Envidias, que no. Yo veo yo se lo digo con mucho respeto. Y es algo que lo digo desde el punto de vista de mi apreciación, porque esto no es un tema que lo he leído hoy. Es un tema que yo ya lo he apreciado hace mucho tiempo. Pero usted ve muchos celos y muchas envidias dentro de los concilios. Usted los ve luchando como si todos tuvieran un objetivo comercial. Nuestro objetivo es, hermano, ganar las almas. A mí en una ocasión me dijo una persona, estábamos evangelizando hace algunos años atrás, y él me dijo
todas las personas que quizás accedan a recibir a Cristo, hay que llevarlas a la congregación. Yo le dije, bueno, sí. Yo le dije, y si no van, que asistan a una iglesia donde les prediquen la palabra. Entonces esa persona me dijo, no, la idea es que ellos asistan a donde nosotros estamos. Yo le dije, ¿y por qué? ¿Es que en otras congregaciones no está Dios? No, porque, y eso me citó para un versículo que verdaderamente lo olvidé y nunca lo estudié. Pero yo le decía, si alguien va pasando por aquí y nos escucha, hace la oración y dice, vea, y voy y busca o sea, eso fue lo que nos llamó Cristo. Lo importante es uno predicar la palabra sin importar si la persona va o no va donde nosotros de pronto nos congreguemos, o como lo hemos dicho en muchas ocasiones, si la persona viene a orar con nosotros. No, lo importante es que busque a Dios, que se lleve esa palabra porque es la palabra del Señor que le va a dar su salvación. Nosotros estamos trabajando es para el Señor, la obra es del Señor. Mi hermano, nosotros ya lo estudiamos, el galardón suyo y mío está en los cielos, eso no está en la tierra. Así el hombre nos desprecie, no nos dé ni las gracias por lo que hayamos hecho. Hermano, el Señor es el que nos va a pagar y Él sí que sabe pagar. Él sí sabe valorar el esfuerzo suyo y mío cuando usted dice, Señor, yo te quiero servir. Entonces, esos celos y esa envidia usted los está encontrando hoy en día. ¿Qué me dice de las iras y los resentimientos? En alguna ocasión vuelvo y hago subrayo lo que en algún momento yo le dije a la hermana Cené. Aquí los que nosotros predicamos palabra, que dirigimos oraciones, nosotros aquí no hablaremos de ninguna organización. Aquí todos son bienvenidos a que oremos y a que prediquemos palabra. No tengo nada que decir en contra ni de la X, ni de la Y, ni de la Z, ni de la A, ni la B, ni la C. Yo solamente le digo, la palabra dice esto, esta palabra es la que marca su camino al cielo. Usted verá, usted es responsable de esta palabra. Yo también soy responsable porque yo la predico. Y la Biblia dice que a mí me asiste el doble de responsabilidad por haberla predicado. Porque es una palabra que otras personas la están recibiendo y yo soy el vaso útil que el Señor está usando en esta noche para que usted escuche lo que el Espíritu Santo les quiere enseñar y me quiere enseñar a mí también. Entonces yo no puedo comenzar a atacar a nadie porque yo no soy nadie. El Espíritu Santo es el dueño de esa congregación donde usted está. Solo le estoy dando una recomendación, un tema que el Espíritu Santo me ha traído para que se lo dé a usted. Fije su mirada en la palabra y en Cristo y en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero conocer tu palabra. No quiero ir en camino equivocado. Entonces usted encuentra gente resentida, peleando con los otros. No, es que mire que los unos es una cosa. Hermano, eso es antibíblico. Eso es una obra de la carne. ¿Cómo me va a decir que no? Hermano, esa no es mi función. Qué pena, pero yo sí se lo reputo al que sea. La función del predicador es predicar palabra. Si yo de pronto fuera por allá un político, quizás un embaucador, un culebrero, como le llaman por ahí en el adagio popular, sería normal que yo hiciera ese tipo de acotaciones y de interpretaciones y confesiones en contra de alguien. Pero yo no he sido llamado para eso. Es para que yo les explique la palabra. Por eso no creo ningún tipo calificativo, ni positivo ni negativo, en nada de eso. Le digo, hermano, cumpla la palabra. Ame la palabra, háblele al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, yo quiero que usted me enseñe qué es lo que significa ese versículo que mi hermano en esta noche nos habló, Mateo 5:43. Señor, mira esa palabra y usted me hizo entender. Ahora, cuando la persona está bajo ese tema, también hay disensiones. Es una obra de la carne, la contienda, las divisiones. No amar al prójimo fortalece la separación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere Satanás, que usted viva en el dominio de su carne. Mi hermano, es que yo soy así y yo dejé de ser mundano, pero ahora soy un cristiano feroz, valiente, violento. Hermano, está engañado. Eso no nos llamó el Señor. No, hermano, es que yo toda la vida he sido mal geniado y yo soy cristiano ahora, pero soy un cristiano mal geniado. Mi hermano, la palabra es clara, eso son obras de la carne, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es que usted pueda edificarse, que usted corrija. Ahora, no amar al prójimo es como quitarle el freno espiritual. Usted no ama al prójimo, hermano, y estamos más perdidos que Satanás. Mateo 5:23 allí nos lo dice, 22:23, donde nos habla de la ira. Algo que no puedo terminar esta predicación sin decir lo siguiente.
Cuando nosotros estamos bajo esas situaciones que le hablé, que son frutos de la carne, como la enemistad, la contienda, la disensión, el resentimiento, la disensión, la división, los celos, las envidias, le estamos abriendo puertas espirituales a los demonios. Puertas espirituales a los demonios. Miren, les voy a comentar algo. Yo creo que aquí más de uno sabe que yo tengo algún grado de preparación. No soy el gran experto. Dios me ha venido preparando en temas de liberación espiritual. Y hace algunos días recibí una clase de un hombre que es colombiano y fue un hombre que durante algunos años de su vida fue satánico y le prestó el servicio a Satanás. Es un hombre que conoce las dimensiones espirituales porque se pactó, porque hizo todo ese tipo de cosas que hacen allí. Y él nos decía, ustedes quizás no conocen el mundo como lo conozco yo. Digo, pero yo siendo sacerdote del diablo, mire lo que él llegó a ser un sacerdote del diablo. Y él decía, hay congregaciones donde prácticamente se puede decir que todos no son hijos de Dios. Digo, él decía, yo tuve compañeras mías que eran sacerdotisas, se metían a las iglesias, fingían ser cristianas y llegaron a ser, incluso hablaba de una, no la nombra, pero sí dice una persona que estudió conmigo, que participó en todo ese tema y llegó a ser la jefe del grupo de alabanza de una congregación. Me dijo, y hoy en día hay muchas congregaciones donde no está Dios. Usted dice, es una iglesia cristiana, pero ahí no está Dios. Porque la iglesia de hoy en día no tiene discernimiento. ¿Y el discernimiento quién lo da? Lo da una relación auténtica y original con el Espíritu Santo, porque el discernimiento es un don que da el Espíritu Santo. Eso no sale en ningún tipo de oferta ni de promoción espiritual, no. Eso se hace cuando se tiene santidad y cuando se ha obedecido a la palabra de manera genuina. Y esto es terrible lo que yo le estoy diciendo y eso me causa tristeza. Eso no lo estoy diciendo para ir a atacar a nadie, no. Lo hago con respeto, lo hago para que usted mire la situación tan delicada en la que se encuentran la obra de Cristo en la tierra en este momento. No hay una verdadera entrega, no hay un verdadero cumplimiento de la palabra. Entonces, le voy a hablar de unos espíritus que entran primero a los cristianos, segundo a las organizaciones, espíritus de enemistad, espíritus de odio y de resentimiento. Eso de que no, es que yo soy resentido y no he podido, mi hermano. Primero, eso es una obra de la carne y otra cosa. Ahí puede haber un demonio sentadito encima suyo que no te va a dejar avanzar nunca. Espíritus de celos y envidia. ¿Qué hace? Explicamos el tema de los celos y eso es más mayúsculo de lo que usted cree. Eso no es algo ahí, ay no, es que yo soy un poquito celoso. Eso no pasa nada. ¿No pasa nada? Ahí lo que hay son cosas satánicas. Otro espíritu que también encontramos allí, que ustedes lo han ido encontrando y que creo que lo ha podido mencionar, los espíritus de división, los espíritus de disensión. Rompen la unidad de la iglesia. Se manifiestan bandos, doctrinas, conflictos internos, conflictos entre siervos, entre ministros. Eso es bochornoso, eso es catastrófico, hermano, porque nosotros hemos conocido la verdad. Que la haga el mundo, normal. Que usted vea dos políticos alegando, eso es normal. Que usted vea dos vecinos en esa situación, eso es normal, porque ellos están bajo la influencia de demonios. Pero usted y yo hemos venido, hermano, a hacer luz. ¿O qué clase de luz somos nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos. Hoy en día yo creo que usted se ha hecho muchas preguntas y esa es mi intención. Y lo que el Espíritu Santo me está diciendo que les diga. ¿Qué somos nosotros hoy en día? ¿Somos luz? ¿O dónde está nuestra luz? ¿Qué es lo que nosotros estamos alumbrando? ¿Qué es lo que queremos hacer con este llamamiento divino? ¿A qué nos llamó el Señor? Espíritu de engaño. No, que es que voy a decir esto de esta manera. En algunos días pasados yo les hablaba del recasamiento, ¿cierto? Hace creo que unos 15, 20 días hablábamos de eso. Hablábamos del tema del recasamiento. Y hablábamos que es una manera de entender que estamos en el fin de los tiempos. ¿Qué es el recasamiento? Cuando una persona se ha casado, él o ella se ha casado, y que haciendo uso de lo que la ley, o sea, de esas facultades que la ley creó, o sea, esos caminos tenebrosos del mismo infierno que crean el divorcio,
con el único ánimo de que la persona quede libre y se vuelva a casar. Hay que mirarlo porque la Biblia sí habla de la carta de divorcio, pero no habla de volverse a casar. Pero la ley humana que se ha creado en nuestros entornos sí da esa potestad. Entonces, eso es maléfico, eso es dañino, eso es infernal para la sociedad que no conoce de Dios. Pero cuando venimos y estudiamos esta palabra del recasamiento, encontramos organizaciones cristianas donde sí los dejan que se casen. Y de hecho dicen que en esas organizaciones los casan. Hablando y utilizando textos bíblicos salidos del contexto espiritual. Allí que opera un espíritu de engaño. Hoy en día hay muchos espíritus de engaño operando en las organizaciones cristianas. El tema de la santidad es un tema que lo dejaron en lo último. Y hoy empezamos hablando de santidad. Porque Él quiere que amemos. Dice, sed santo porque yo soy santo en Levíticos. Entonces, espíritus de engaño hay por montones, en muchas cosas. Por eso yo quiero, mi hermano, que usted hoy comience a iniciar una relación verdaderamente íntima con el Espíritu Santo. Para que usted no lo guíe un hombre, para que no lo guíe una organización. Para que usted lo guíe el Espíritu Santo. Que usted cada vez que usted no entienda algo, usted se lo pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no entiendo porque yo veía eso. A mí me parece que eso no es así. Yo quiero que usted ayúdeme a entender eso. Abre mi mente y permíteme entender si eso es lo que su palabra demanda. O permíteme entender dónde es que dice. Si usted le habla al Espíritu Santo así, hermano, el Espíritu Santo te responde. Se lo digo porque yo lo he hecho. Y el Espíritu Santo, si el cristiano no tiene Espíritu Santo, hermano, es manejado, es manipulado. Entonces, si el creyente no obedece el mandamiento de amar al prójimo, le abre puertas, primero, a fortalecer su carne, segundo, a que los demonios tomen posesión de su vida espiritual. Y de esa manera, mi hermano, todas aquellas cosas que puede dar el Espíritu Santo para que usted enfrente todo ese tipo de cosas, todas esas situaciones de contiendas, de odio, de enemistad, que son el amor, la paz, la paciencia, la bondad, todo eso se debilita, porque el Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón que está atado por el pecado. Ahí donde usted está,